Bueno, comencemos. SCP-4774 Clasificación de anomalía. Euclid Procedimientos especiales de contención. Ningún ser humano debe estar a menos de 50 o a 1 de la supuesta ubicación de SCP-4774. Además del posible campo de ocultación natural del ZEP presente, la Fundación ha erigido un filtro sensorial antimemético móvil para bloquear a SCP-4774 de la vista, si es que existe. Ninguna persona, personal de la Fundación o de otro tipo, intentará pasar por alto estas medidas o discernir la naturaleza de SCP-4774, bajo pena de eliminación. La adquisición de pruebas suficientes para confirmar o negar la existencia de SCP-4774 se considerará equivalente a genocidio, y se tratará en consecuencia. Descripción. SCP-4774 es el hipotético planeta 9, un gigante gaseoso transneptuniano que orbita potencialmente el Sol a una distancia de alrededor de 700 UA. Si existe, SCP-4774 sería de 2 a 4 veces el diámetro de la Tierra, y aproximadamente 10 veces la masa. Las propiedades anómalas de SCP-4774 se hacen evidentes cada vez que cualquier sujeto intenta considerar la posibilidad de la existencia del planeta. Los sujetos llegarán universalmente, incluso cuando no estén previamente informados de la naturaleza del espacio, de los planetas en general, o del universo más allá de la Tierra, a las siguientes conclusiones. Que si SCP-4774 existiera, explicaría una serie de irregularidades en los movimientos de varios objetos astronómicos. Que si SCP-4774 no existiera, explicaría la falta de interacción humana con el planeta en cualquier momento de la historia. Que no se puede descartar la posibilidad de que exista vida en el planeta. Que no se puede descartar la posibilidad de que exista vida inteligente en el planeta. Que la falta de pruebas de la existencia del planeta podría explicarse por un campo de ocultación natural de extrapolación sensorial, EX, que abarca la región. Que la prueba de la existencia del planeta podría ser explicada por otras fuentes secundarias, anómalas y no anómalas. La teoría actual entre el personal de investigación es que los efectos de SCP-4774 representan ya sea una hipótesis memética anómala que oculta el estado del planeta, o una anomalía ontológica que afecta su existencia potencial. Se ha asignado al equipo de investigación 44, la anomalía para intentar resolver la cuestión de una forma u otra. El equipo de investigación 44, la ha sido disuelto. Véase el anexo para más detalles. Anexo Incidente 4774, 1. El equipo de investigación 44, la ha sido disuelto. El 6 de junio de 2021, se seleccionó un grupo de 5 sujetos humanos para realizar el primer viaje a la ubicación prevista de SCP-4774, a bordo de la nave de exploración semiautónoma Messier 002. Si bien la etapa inicial del viaje transcurrió sin incidentes, surgieron complicaciones cuando la NESM 002 comenzó a acercarse al destino, en lugar de simplemente aterrizar en el planeta, o pasar a través del espacio vacío. Las cámaras reportaron una gran área de distorsión visual, seguida por un brillante destello de luz. Los sistemas internos de la nave fallaron, poniendo en marcha el motor de distorsión LAM y propulsando la nave mucho más allá de los límites del sistema solar. La tripulación fue finalmente recuperada 34 días después de lo planeado, pero no pudieron recordar ningún aspecto del viaje antes de su recuperación. Como la distorsión visual y la luz se explican por el mal funcionamiento del equipo, y la pérdida de memoria por una fuga lenta del sistema refrigerante del MDL, el estado de SCP-4774 sigue siendo incierto. Después de un extenso interrogatorio, se ha revelado que los sujetos afectados por SCP-4774 ahora formulan las siguientes hipótesis adicionales. Que, si existiera, SCP-4774 sería incapaz de albergar vida inteligente. Que cualquiera de las formas de vida que se desarrollen en el planeta se vería necesariamente obligada a adoptar un método de inexistencia parcial debido a la inhospitalidad natural del planeta. Que, si el planeta no existiera, las formas de vida que lo habitan claramente no serían capaces de existir.
Que como SCP-4774 es hipotético, las formas de vida nativas del planeta también deben ser hipotéticas. Que investigar más a fondo SCP-4774 revelaría más detalles sobre el planeta, y por lo tanto lo convertiría en probado o refutado, eliminando la posibilidad de que existan entidades nativas hipotéticas. Que, si la Fundación SCP realmente existe para el bien común y considera que la vida inteligente, hipotética o no, es hasta cierto punto humana, la preservación de esa hipotética raza valdría el costo de no explorar la verdadera naturaleza del planeta. Por lo tanto, si tal afirmación sobre la posición ética es tomada como verdadera, la Fundación SCP y organizaciones relacionadas deben prevenir cualquier exploración y permitir que las entidades nativas continúen subsistiendo en un estado de superposición ontológica. Los actuales procedimientos de contención fueron aprobados poco después del incidente. Se han denegado las solicitudes para clasificar a los posibles habitantes de SCP-4774 como un fenómeno anómalo por derecho propio, ya que no se ha encontrado ni se encontrará ninguna prueba de su existencia, o falta de ella. Se puede obtener más información sobre la anomalía considerando SCP-4774. Bueno chicos, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Si te gustó, apóyame dejando un like y suscribirte a este canal, y así me apoyas a llegar a los 100 suscriptores. Recuerda pasarte por mi Discord, link de mi Discord en la descripción, y si no pues en el comentario fijado XD. Esta idea fue de Udaine, el cual me ayudó con esta nueva intro y me ayudó con el Discord, por lo cual se lo agradezco mucho. Gracias por ver.